La mayoría de nosotros posiblemente tenga un par de teléfonos móviles, uno o dos ordenadores, un televisor inteligente, un Apple TV, muchos dispositivos que se conectan a su red inalámbrica. Y claro, cuando surge un problema, cuando el rendimiento no es el que es o el que debería ser, cuando la velocidad de descarga, por ejemplo, de acceso a la información no es tan rápida como en teoría deberíamos de tener debido a la capacidad de ancho de banda que tenemos contratada con nuestro operador, lo primero que se suele hacer es pensar que el problema está en el dispositivo, ¿no? Este dispositivo no tiene una wifi lo suficientemente rápida. Este dispositivo está generando un cuello de botella porque tal o cual. Pero en muchas ocasiones el problema no está ahí. El problema está en el router y en la propia configuración de nuestra red inalámbrica. Así que si os parece, vamos a hablar de lo que son las redes mesh. Las redes mesh no son otra cosa que una red mallada. ¿Qué significa esto? Bien, una red mesh se puede componer de diferentes dispositivos, son los que se llaman nodos. Puedes tener uno, dos, tres, los que necesites. ¿Y qué es lo que hace o cómo funciona? Bueno, podríamos entrar en una definición, una explicación un poco más técnica, pero creo que por una parte posiblemente no interese como tal y por otra parte creo que es mejor eso buscarlo en internet y ver un texto en el cual podamos leer de forma pausada y con más tranquilidad cómo funciona una red mesh a nivel técnico. Pero a nivel práctico, lo que tenéis que saber es que una red mesh es también conocido como una red mallada. Es una forma de establecer nuestra conexión inalámbrica de una forma en la que nos vayamos al punto que nos vayamos de nuestro hogar, el rendimiento y la cobertura siempre va a ser del 100%. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues con esta tecnología, ¿no? Y con los diferentes nodos. Hasta ahora la mayoría de nosotros, cuando quería montar una red inalámbrica y tenía problemas, por ejemplo, para que en el último rincón de la casa la cobertura fuera decente o que al menos permitiese conectar a internet, lo que hacía era colocar entre medio un amplificador, ¿vale? Hay diferentes opciones, podíamos llevarlo por cable, podíamos llevarlo de muchas formas. El problema de estos amplificadores es que lo que hacen es generar una segunda red, por así decirlo, ¿no? De forma que cuando nosotros vamos enganchados en la cobertura que nos da el router, cuando nos alejamos y la señal empieza a caer, nuestro dispositivo sigue, o mejor dicho, empieza a buscar la siguiente red conocida que le va a proporcionar acceso a internet. Y claro, se engancha y sigue funcionando como tal. Normalmente ese momento en el que se suelta de una red y se engancha a la otra, hay un pequeño paréntesis, un pequeño espacio de desconexión que no suele generar un gran problema a la mayoría, pero lo que sí que es más importante es que cuando nos desconectamos de la red principal de la que crea el router y pasamos a esa red, entre comillas, secundaria, el rendimiento ya empieza a decaer. En algunos casos es más acusado que en otros, pero por norma siempre hay un descenso. Con las redes mesh esto no pasa. Cada uno de los nodos podemos decir que funciona de forma independiente y sobre todo de forma inteligente. De forma que cuando nuestro dispositivo se va desplazando por el hogar, los diferentes nodos son capaces de interpretar cuál es el que mejor servicio le va a dar a ese dispositivo. De esta forma, si estamos conectados en este nodo y empezamos a movernos, cuando el nodo detecte que ya la cobertura que él le puede ofrecer no es la más adecuada, automáticamente ¡plap!, salta a este nodo, se engancha y sigue teniendo la misma cobertura. Todo de forma transparente, todo sin cortes y todo, pues eso, ¿no? Muy sencillo de cara al usuario. Por tanto, las redes mesh, aunque tienen alguna serie de desventajas, entre comillas, ¿no?, que ahora las veremos, son la solución perfecta, la solución ideal para todos aquellos hogares donde, primero, no tengamos cobertura en todos los puntos de la casa y segundo, no tengamos un rendimiento óptimo, un rendimiento lo más cercano al 100% en cada uno de esos puntos. Ahora, ¿es perfecta la tecnología mesh? Bueno, se puede decir que sí, pero tiene un pequeño contratiempo, contrapunto o problema. Y es que es un poco más cara que lo que sería, por ejemplo, optar por un amplificador, ¿no? La cosa es que merece la pena
Y hay que cambiar un poco el chip porque normalmente cuando contratamos internet con el operador, la mayoría de los usuarios tendemos a conformarnos ya no solo con... Bueno, sí, nos tendemos a conformar con el router que nos ofrece el operador, ¿no? Y muchas veces estos routers tienen una serie de configuraciones, una serie de parámetros que hacen que se pueda entender que están como capados, ¿no? Que no nos den el ancho de banda que realmente tenemos contratado, o que cuando lo hace a través de la conexión Wi-Fi no se llega a esa velocidad que sí conseguimos por cable. Que es cierto que el rendimiento por cable y por Wi-Fi siempre va a ser diferente porque por cable hay menos problemas de los que se pueden generar cuando conectamos de forma inalámbrica, pero normalmente, ya os digo, depende mucho del router el rendimiento real que obtenemos. Y claro, si sumamos un router que tiene un rendimiento, bueno, normal, cuando cambiamos a un router con un mayor rendimiento, con mayores prestaciones, con mayores capacidades, ya solamente ese hecho hace que nuestra red gane en rendimiento, gane en salud, ¿no? y gane en experiencia, ganemos nosotros en experiencia de uso. Si luego sumamos el tema de que nuestro hogar es demasiado grande o que los materiales de construcción de las paredes o diferentes elementos que pueden bloquear la señal impiden que, incluso siendo pequeño, no tengamos la mejor cobertura posible, por ejemplo, cuando vamos de la habitación al cuarto de baño o a la cocina, pues todas estas redes mesh nos van a solucionar mucho el tema, ¿no? Así que ya os digo, considerarla porque es cierto que son un poco más caras de lo normal, pero merece la pena. Además tiene ventajas como que el diseño es mucho más atractivo que la mayoría de routers, de forma que puedes colocar uno de estos nodos en el salón, en la entrada, en la cocina, allá donde quieras, que no desentonas realmente con el ambiente porque eso, tiene un diseño atractivo, tiene un diseño muy cuidado, ¿no? Así que echadle un vistacillo. Y si queréis algunas opciones en la descripción, os voy a dejar los que para mí son los 3 modelos más interesantes de dispositivos que nos permiten crear pues esto, ¿no? Una red mesh. Los de Ubiquiti, los de Orbit y los de Fritz. Luego hay muchos más, pero yo por mi experiencia creo que estos son los 3 más interesantes. En definitiva, corto, no os digo más, echadle un vistazo y si queréis también profundizar mucho más en el tema, echad también un vistazo al canal de Naseros porque tienen muy buena información en todo esto de temas de redes, NAS y bueno, muchas cosas más. Un saludo, hasta el próximo vídeo.